de 3 puntos. Es decir, hablaré del tema de esta obra, seguro que la habréis leído ya, que en sí es una bomba de poesía. Hablaré del tema de esta obra y del argumento. Si tengo tiempo, os hablaré un poco de lo que es el análisis semiótico de la poesía. En esta extraordinaria obra poética, editada en 2012 por Seller, Málaga, y que aquí llamaré simplemente Bitácora, Nuria Ruiz Fernández, cuya trayectoria académica es imposible exponer aquí, escritora, comunicadora, articulista, gestora cultural y autora de varios libros publicados, utiliza la forma del Fegel para narrarnos una sobrecogedora historia de amor y desamor que ubica entre las dos orillas, Algeciras y Tánger, representadas respectiva y metafóricamente por la narradora y su pretendiente. Pero lo hace de manera innovadora porque mantiene la estructura estrófica asonantada del Fegel clásico, combinándola con la rima suavizada del romance narrativo, sintetizando así las dos tesis antagónicas clásicas de este género, es decir, la teoría silábica acentual que proclama el predominio del acento y la teoría cuantitativa que proclama la pervivencia de los métodos en el Fegel. Antes de proceder entonces al tema, de hablaros del tema del argumento, evocaré un poco qué significa esta palabra Fegel. En árabe el jazal, con la J francesa, canción, en dialecto, en su forma más típica, consiste en un estribillo de 2 versos, al que siguen otros 3 monorrimos, es decir, mudanza, y un cuarto verso, vuelta, que rima con el estribillo, anunciando su repetición. La distribución de la rima es la siguiente: A, estribillo, B, mudanza, y A, vuelta, y repetición del estribillo. O sea, A, B, A, C, A, D, A, y se puede alargar a lo infinito. Preludio, mudanza y vuelta, estructura característica del Fegel, son los 3 actos que mantendré a la hora de explicar el contenido y la forma del poemario. Bueno, no lo haré aquí porque os doy solamente un resumen. El origen fue fue un género poético de la poesía mozárabe, que como saben se desarrolló en forma de canción en el andaluz, cultivado luego por poetas hebreos, castellanos y europeos. En el andaluz estaban escritos en árabe dialectal, es que era andalusí, y a menudo con palabras y expresiones en romance, muestra del bilingüismo de la sociedad andalusí. El más típico cancionero escrito en forma de Fegel es el famoso Abu Abdelmalik el-Ghosman, más conocido simplemente por Ben Guzmán, poeta cordobés del siglo XII. El Fegel era cantado por coro y solista. Era una forma muy popular en el andaluz y solía acompañarse en baile de laúd, flautas, tambor y abuces y castañuelas. Tuvo una gran repercusión en el mundo musulmán de la época, como se sabe. También tenía mucho éxito en los reinos cristianos, que pagaban altas retribuciones a los juglares moros para asistir a ello. Existen variaciones más libres sobre esta forma tradicional que Nuria utiliza también en su obra. Y ahora el argumento. El argumento. Las recurrencias en el léxico y los campos semánticos, así como las connotaciones de las palabras del poemario, indican que se trata de un drama sentimental, donde la narradora es víctima de traición, frustración, humillación y maltrato por parte de su pareja. Para olvidar su pesadilla, abandona Algeciras, lugar de su desdicha, rumbo a Tánger, donde la espera un nuevo amor, una nueva vida. Según el título, es un viaje sin retorno. Evoca durante la travesía sus decepciones sentimentales y sus esperanzas en el futuro, en un futuro mejor. El tema es clásico en la poesía, pero está tratado de forma novedosa y vanguardista, porque a través de 30 Fegeles la autora reanuda con los grandes mitos amorosos que jalonan los avatares de las relaciones entre las dos orillas, entre Algeciras y Tánger, Marruecos y España. El planteamiento del tema es peculiar, la autora es experta en describir
y expresa mediante la voz poética sentimientos y emociones de soledad, tristeza, melancolía, temor, angustia, etc. Es peculiar porque logra hacer del poema un acto narrativo fundamental, contando hechos notables, episodios autobiográficos, escenas entrañables. Pero donde más innova Núria Ruiz es cuando alterna diversos códigos poéticos, es decir, mediante la poesía de la experiencia, expresa peripecias vitales de su vida y hechos anecdóticos reales, mediante la poesía de corte realista, plantea la denuncia de problemas sociales observados en el país vecino, utilizando incluso a veces un tono reivindicativo, y por último, y dentro de la tendencia modernista simbolista, la autora describe ambientes fantásticos de ensueño y asuntos metodológicos característicos de las dos orillas. Sin darse cuenta, el lector se ve involucrado en este introspectivo viaje, embarcado a su vez en una travesía que separa las dos orillas, la del dolor y el engaño en Algeciras, y la de las mil luces con arrebatadoras emociones nuevas en Tánger. Si Núria Ruiz logra plasmar esa inolvidable travesía, que por razón se llamó la calle de agua, es porque la sitúa entre dos derivas completamente opuestas, la de la amargura y las lágrimas por un amor no correspondido, y la de la alegría y los placeres de un nuevo amor más intenso. Precisa leer y saborear el poemario en su integridad para comprender toda la historia. Entonces salto al análisis morfosintáctico, léxico, semántico, y os hablaré del argumento que por razones de metodología estos cégeles los voy a encasillar todos en un gráfico de la estructura del propio cége, obteniendo así un solo poema unido que reparto en 3 actos, como suele ocurrir en el teatro. Primer acto o preludio corresponde al inicio del periplo de una huida necesaria para evitar lo peor, la depresión y el desasosiego. Lo forman los títulos siguientes: Puerto de Algeciras, recuerdos, me voy, me despido, la barca me acompañe, no me busques, desierto. Segundo acto, mudanza. Corresponde a la transformación de los enunciados. La narradora observa que su vida se transforma al dejar atrás un pasado amargo y al zarpar hacia lo que sería la tierra prometida. Y lo forman los siguientes títulos: El barco, en tierra de nadie, en Madyar, la última carta de la baraja, de la barja, aromas eternos, puerto de Tánger. Tercer acto, desenlace, vuelta, es decir, vuelta hablando del cége mismo. Corresponde a la etapa donde el Edén anhelado es alcanzado, la felicidad lograda. Lo forman los siguientes títulos: Tánger, laberintos, un día en Marruecos, sonidos de Tánger, en el Jaffa, Ramadán Mubarak, Habibi, Céger al amor, velos de seda. La autora escribe su bitácora en parte por su gran interés por este género poético y en particular por su intención de sintonizar sus preocupaciones existenciales. En este caso, una historia de amor mal lograda. No se trata forzosamente de una autobiografía, o por lo menos no interesa teóricamente plantearnos aquí esta cuestión. El cége le permite, además, en su estructura cerrada, dar un cauce preciso a su inspiración de gran poeta, pues, como veremos, lo utiliza de forma muy innovadora, añadiéndole libremente versos o descoyuntándolo rítmicamente. Es decir, no se deja encasillar en la reducida ley métrica de los versos, pues alterna paralelamente poemas de arte mayor, cuyos versos tienen 9 o más sílabas, en endecasílabos, con rima sonante A, B, D, A, C, D, E, D, C, E. Y utiliza también versos con ausencia de rimas, como el verso libre, blanco o suelto, con la sola preocupación de expresar sentimientos y emociones auténticas, sobre todo cuando, como en la bitácora, la forma predominante del poema
es la narración, la descripción y la exposición de hechos que implican argumentación y diálogo. Tengo aquí, voy a hablar solamente de 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, cuando dice puerto de Algeciras, malecón de mis heridas, me esperas sin avisarme, me acoges sin abrazarme, me guías sin hablarme. Y antagónicamente, cuando habla del puerto de Tánger, dice, puerto de Tánger, tu gente tiene ángel, puerto de Tánger, recompensa de mi viaje. Ahora bien, si consideramos los 2 tejeles, nos daremos cuenta que están unidos sintácticamente en una oposición antifrástica. Todos los versos que los componen se invierten para dar una imagen nítida de un drama sentimental. Los 2 puertos tienen funciones opuestas, sirven de escenario y espacio para la historia que poco a poco se va contando. La palabra malecón, muro construido como protección contra las aguas, se opone en efecto a la palabra barlovento, término que indica la dirección desde la cual llega el viento. Ambas palabras son metáforas y dan cabida a una única narración que se inicia en los versos conjugados en segunda persona del singular. La narradora escapa del primer puerto, donde vive una tragedia sentimental, y viaja hacia el segundo puerto, donde la espera el verdadero amor. Entonces tenemos la antítesis siguiente: infierno versus paraíso. Puerto de Algeciras, malecón de mis heridas, versus puerto de Tánger, recompensa de mi viaje. Salto la explicación sintáctica y hablo del último ejemplo. La rima consonante es aquella en la que coinciden todos los fonemas, vocálicos y consonánticos, a partir de la penúltima vocal acentuada, como en este ejemplo. Tus ojos me odiaban, tus manos me ataban, tus labios me humillaban. Dejo aquí toda mi vida, solo llevo billete de ida y una sonrisa escondida. La coincidencia se produce a partir de la vocal tónica, palabra llana, donde la voz se carga en la A e I. Y la rima asonante es aquella en la que solo coinciden los fonemas vocálicos. Por ejemplo, puerto de Tánger, tu gente tiene ángel. Y voy a saltar también explicaciones morfosintácticas y os hablo ahora, para terminar, sé que he cogido mucho tiempo, os voy a hablar del análisis semiótico y qué aporta este análisis a una obra de poesía. En teoría semiótica, los textos, el modelo actancial pretende demostrar que en cualquier texto o narración y a nivel microscópico, aparece siempre la misma historia. Es decir, en cualquier texto hay siempre la misma historia. Es decir, encontramos un sujeto, ese, que por necesidad busca un objeto, en O, es el eje del deseo y de la pasión. Y luego está un ayudante, en A, que le ayuda para alcanzarlo, y es el eje de la comunicación, o don, y un oponente es el enemigo que hace que esta empresa fracase, y es el eje del conflicto o prueba. Estos 3 actantes pueden conmutar y ser destinador o fuerza que manipula la historia y destinatario o actante que beneficia del éxito. Teniendo en cuenta el argumento de la bitácora, el esquema actancial se articula pues gracias a la combinación de relaciones o predicados de tipos. Relación de deseo y pasión, que liga al sujeto deseante en el poemario, la narradora del poemario, al objeto deseado, el amor que la espera en Tánger. Esta es la primera relación. Segunda relación de comunicación, que vincula al destinador y al destinatario a través de un sujeto y su objeto valorado.
Y la tercera relación es la lucha o prueba, que puede impedir o facilitar el deseo que se realice. Es el eje de la narración donde intervienen el ayudante y el oponente. Teniendo en cuenta estos tres predicados, el esquema general del programa narrativo del poemario se transcribe semióticamente en este algoritmo. Tenemos a D mayúscula flecha, entre paréntesis, S en disyunción con el objeto, flecha, transformación, S en conjunción con el objeto, donde el sujeto del deseo vive dos situaciones antagónicas. En Algeciras, la narradora es humillada y engañada, se dice que está en disyunción con el objeto valorado, y en Tánger, siendo alegre y correspondida, se dice que está en conjunción con el objeto valorado. La narradora, movida por su querer, poder, saber, deber, pasa de una situación disyuntiva inicial a una situación conjuntiva final. Y la fórmula en palabras es infierno versus paraíso, es decir, puerto de Algeciras, malecón de mis heridas, versus puerto de Tánger, recompensa de mi viaje. Voy a concluir. La bitácora aborda principalmente el tema clásico del amor. El amor lo inventaron los trovadores del Cegel en la España musulmana. Tras ponerlo de moda, lo divulgaron por las cortes europeas con un éxito sorprendente. La bitácora es un poemario que gusta mucho porque Nuria Ruiz, como poeta innata, ha escrito sobre el amor con total sencillez, tacto e inteligencia. Creo que este poemario continuará siendo uno de los poemas de amor más bellos jamás escritos hasta ahora, en forma de eje, en el que uno puede pararse a pensar sobre el amor y ver cómo este sentimiento es capaz de transformarnos en personas humanas, demasiado humanas. Parece increíble que necesitemos de este sentimiento para poder subsistir y soportar la levedad del ser, y Nuria Ruiz sabe hablarnos de ello, sobre todo en situaciones tan difíciles como la distancia que separa orillas y la cultura que margina a mentes. Nuria Ruiz hace de la tolerancia el eje del amor. Por eso es, en su bitácora, el tema que más nos atrae, nos seduce, porque por ser escrito por la autora es algo tan bonito y difícil de olvidar. Habla, en definitiva, de la desgarradora búsqueda de la felicidad, del anhelo de trascendencia, de la fuerza que nos lleva más allá de nuestra humillada y equivocada vida sin el amor. Nuria describe ese noble sentimiento con un dominio excepcional del lenguaje y de la tradición literaria, la del Cegel. La lectura de este poemario provocará en el lector una multitud de sensaciones y emociones que por fuerza le llevarán a la reflexión y a un mayor conocimiento de sí mismo y del otro. Ello demuestra sin duda alguna la condición creadora de su autora, y gracias por vuestra atención.